Muy buenos días, estimados compatriotas. Los saludo con mucho gusto. Hoy es día viernes 1 de abril del año 2022. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo una trayectoria personal profesional de más de 45 años y soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de más de 36 años. Durante el ejercicio de mi profesión por defender a mis clientes que se han visto en algunas ocasiones pues acosados, dañados, lastimados por acciones ilegales y delictivas de servidores públicos, nosotros nos hemos visto obligados desde 1995-94 a presentar denuncias penales en contra de servidores públicos por la comisión de diversos delitos. Hemos denunciado penalmente a visitadores del SAT, a ejecutores del IMSS, a administradores y subadministradores del SAT, a delegados del IMSS. Hemos denunciado penalmente a agentes del Ministerio Público de la Federación, a delegados de la PGR. Hemos denunciado a jueces de distrito, a magistrados de Tribunal Unitario de Circuito, a magistrados de tribunales colegiados. Hemos denunciado penalmente a magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Incluso en 1997 denunciamos penalmente al entonces presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Pambur, no me acuerdo en este momento su nombre, que posteriormente llegó a ser subsecretario de Ingresos y jefe del SAT en el sexenio de Fox. Denunciamos penalmente cuando era secretario de Hacienda y Crédito Público del sexenio pasado y el hombre más fuerte del gabinete de Peña, que todo el mundo decía que iba a ser presidente de la República en 2018, denunciamos penalmente a Luis Videgaray Caso y a su esposa por presunto lavado de dinero. Y en abril de 2018 denunciamos penalmente al entonces candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a su esposa por también presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. Bien. Esto lo hemos podido hacer porque somos verdaderos estudiosos de los delitos en general, pero nos hemos ocupado puntualmente de los delitos que cometen las autoridades. Por eso nosotros en el año de 2009, ya haciendo una recapitulación de todo lo que habíamos hecho desde 1994, publicamos este libro que se llama Delitos en que pueden incurrir las autoridades fiscales, SAT, IMSS, Infonavit, Secretarías de Finanzas, PGR, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Poder Judicial Federal de la Federación, etc. Aquí está la portada del libro, Delitos en que pueden incurrir las autoridades. Ahí vienen mencionadas expresamente SAT, IMSS, Infonavit, Secretarías de Finanzas, PGR, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Poder Judicial de la Federación. Bien, en este libro nosotros planteamos que uno de los problemas por los cuales las autoridades, los servidores públicos abusan de los particulares y cometen delitos cotidianamente es porque nadie conoce cuáles son los delitos que cometen las autoridades fiscales. Me voy a permitir leer brevemente la introducción de este libro, en donde hago el planteamiento del problema, y todos los que son abogados me darán la razón, porque lo que voy a describir a continuación, que es mi experiencia personal, es lo que hemos experimentado todos los abogados de todo el país, de todas las generaciones.
Durante la carrera profesional, los estudiantes de Derecho jamás analizan, estudian ni conocen los delitos federales en que pueden incurrir las autoridades, incluidas las fiscales, debido a lo extenso de la materia penal, lo que provoca que al cursar las materias de derecho penal, cuando mucho, se examinen los delitos contra la vida y la integridad corporal, los patrimoniales, los sexuales y algunos otros más, sin que alcance el tiempo para abordar el estudio de los delitos en que pueden incurrir los servidores públicos, máxime que los catedráticos que imparten las asignaturas, cuando fueron estudiantes, tampoco conocieron tales delitos. Lo anterior provoca que los abogados no conozcan el tema y que muchos de ellos ni siquiera tengan idea de que las autoridades, incluidas las fiscales, pueden incurrir en la comisión de delitos por los cuales pueden y deben ser sancionadas penalmente, incluso con pena privativa de la libertad. Desde luego, los contadores públicos, los contribuyentes y la sociedad en general, con mayor razón, desconocen que las autoridades pueden incurrir en conductas delictivas por las cuales pueden ser sancionadas penalmente. Los servidores públicos también ignoran que pueden incurrir en conductas delictivas y por ello erróneamente consideran que pueden hacer todo lo que a su arbitrio decidan sin incurrir en responsabilidades legales, y que hagan lo que hagan, jamás incurrirán en alguna conducta delictiva. Creencia equivocada que modifica sustancialmente su personalidad en perjuicio de los gobernados, quienes también, equivocadamente, convencidos de que la autoridad puede hacer todo lo que quiera, sumisamente aceptan las actuaciones de los servidores públicos, incluso las que tipifican la probable comisión de delitos. En este orden de ideas, los propios servidores públicos ignoran que muchas de las prácticas cotidianas que realizan están tipificadas como delitos federales, por lo que confiados incurren en ellas prácticamente todos los días. Por otro lado, con las reformas legales que han entrado en vigor en los últimos años, las que se están aprobando y las que lo harán en los próximos años, todas las autoridades y especialmente las fiscales están adquiriendo un poder cada vez mayor, por lo que urge que los servidores públicos ejerzan sus impresionantes atribuciones, por lo menos en forma apegada a derecho, sin incurrir en la probable comisión de delitos federales. Lo cierto es que cuando estudiamos la carrera de licenciado en Derecho y cursamos las materias de Derecho Penal o de Derecho Procesal Penal, nunca los maestros nos hablan de los delitos en que pueden incurrir las autoridades, porque ellos mismos las desconocen, porque cuando fueron estudiantes sus maestros no les hablaron de esos delitos. Y uno, cuando deja de ser estudiante y años después es maestro, al impartir la cátedra de Derecho Penal, pues hablamos de los pocos delitos que nos hablaron nuestros maestros, y desde luego tampoco compartimos con nuestros alumnos los delitos en que pueden incurrir las autoridades, de tal suerte que casi la totalidad de abogados desconocen en qué conductas pueden incurrir, delictivas pueden incurrir los servidores públicos. No las conocen, de hecho creen que no pueden cometer delitos las autoridades, y por eso las autoridades se despachan con la cuchara grande, ¿verdad? Entonces, pues, estimados amigos, lo cierto es que las autoridades sí pueden cometer delitos. Prácticamente toda ilegalidad en que incurre una autoridad es delictiva, ¿verdad? Y todas se sancionan con prisión. Entonces urge que primero los abogados conozcamos cuáles son esas conductas, y en segundo lugar que las difundamos para que la sociedad conozca en su totalidad qué conductas que cometen los servidores públicos son delictivas.
Estas conductas no importa qué servidor público ni de qué poder, si del legislativo, ejecutivo o judicial. Todos ellos pueden cometer delitos. Por eso, como los abogados no conocen qué delitos cometen las autoridades, por eso, por ejemplo, en los juzgados al juez se le llama su señoría, su excelencia, ¿verdad? Y obviamente cuando tú le hablas a alguien en esos términos de santidad, su excelencia, su señoría, pues ni por aquí te cabe la posibilidad de denunciarlo penalmente, ¿sí? Entonces, pues, estimados amigos, hay delitos. ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque hoy en la mañana, casualmente, cuando consulto YouTube, me aparece un video que me pareció sumamente interesante y desde luego lo vi. El video se titulaba Alejandra Cuevas habla sobre los 528 días que pasó en la cárcel por Gers Manero. Este video se publicó, aquí dice que tiene un día, hoy lo vi, se publicó ayer o antier, y está publicado en el canal de YouTube de El Universal, y es una entrevista que le hicieron en un programa que se llama Con los de Casa, Bien, estimados amigos, pues en esta entrevista narra la señora Alejandra Cuevas que finalmente el Pleno de la Suprema Corte, integrado por 11 ministros, por unanimidad de votos, los 11 ministros le otorgaron el amparo liso y llano. Previamente, el magistrado Alberto Pérez Dayán había formulado un proyecto en donde únicamente concedía el amparo para efectos, para que siguiera el problema. Ahora se da el amparo lisa y llanamente, con lo cual concluye radicalmente el problema y ya la señora Alejandra Cuevas no tiene ningún problema de carácter penal. Por cierto, parece ser que se logró esta sentencia última de conceder el amparo lisa y llanamente gracias a una comunicación que se filtró en los medios, una plática telefónica entre el fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, y su subprocurador, creo que de apellido Ramos, ¿verdad?, en donde ambos están hablando sobre el proyecto que había elaborado Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte, que pues parece ser que se los filtró para que ellos vieran cómo venía el proyecto, ¿verdad? Y no estaba de acuerdo Alejandro Gers Manero, sino que quería presionar para que se le negara el amparo, no estaba de acuerdo en que se le concediera el amparo. Ahí se ve incluso que Alejandro Gers Manero es un ignorante, un desconocedor de la materia penal, porque le hace preguntas a su subprocurador Ramos, preguntas como las haría cualquier persona neófita, cualquier persona que no es experta en cuestiones penales, y eso no está mal. Lo que está mal es que, siendo un ignorante de la materia penal, López Obrador lo haya designado Procurador General de la República. ¿Por qué nuestro país, siendo uno de los más ricos del mundo en riquezas naturales, por qué vivimos más de 60 millones de mexicanos en la pobreza y en la pobreza extrema? Porque nos gobierna la ignorancia, porque en todos los cargos públicos hay personas ignorantes, desconocedoras, que nada más llegan para robar, ¿verdad? Entonces, pues, es totalmente reprobable que Alejandro Gers Manero, una persona ignorante, desconocedora de la materia penal, sea el fiscal general de la República. Bien, pero entonces se filtra ese video, ¿verdad? Obviamente cambian de ponente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Parece ser que fue el ministro Ortiz Mena el que hizo este proyecto, en donde ya se le concede el amparo a la señora en forma lisa y llana, ¿verdad? ¿Y qué creen? Alberto Payán, al rato me he de acordar de su apellido, Alberto Payán, ¿verdad? Ese ministro que había hecho el primer proyecto concediendo el amparo para efectos, se adhiere a el amparo lisa y llanamente. Obviamente, cuando fue descubierto de que andaba ahí
negociando o queriendo ayudar al procurador. Cuando se descubre eso, pues ya no puede seguir en esa postura deshonesta y tiene que unirse necesariamente al voto mayoritario de los otros 10, y también él votó por la concesión del amparo en forma lisa y llana a Alejandra Cuevas y a su hija, ¿verdad? Aquí hay una nota del 26 de septiembre de 2021 de Carlos Loret de Mola en The Washington Post, titulado Opinión: Gers Manero usa a la Fiscalía Mexicana para sus venganzas, en donde Carlos Loret de Mola dice: la Fiscalía General de la República en México es un órgano público autónomo que debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez. En teoría, en la realidad, la Fiscalía General de la República ha demostrado ser una suerte de ministerio de las vendetas que procesa judicialmente los odios personales de su titular, Alejandro Gers Manero, y de su jefe político, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con esta sentencia que dicta el Pleno de la Suprema Corte queda claro, sin duda alguna, que Alejandro Gers Manero procesa judicialmente sus odios personales, ¿verdad? Y no es correcto que una persona ignorante del derecho, deshonesta, sin calidad moral, pues esté ocupando la Fiscalía General de la República. Pero bueno, así están las cosas en México en este sexenio, que no ha cambiado nada respecto de los anteriores, pero que sí se han agravado todos los defectos de los sexenios anteriores, todos se han incrementado considerablemente. Bien, la señora Alejandra Cuevas en esta entrevista manifestaba que finalmente la Suprema Corte le concedió el amparo porque indebidamente se le sujetó a todo un proceso y se le sentenció como culpable de una conducta que no era delito. O sea, no había delito. La conducta de la señora no estaba tipificada como delito, y a pesar de ello pasó 528 días en la cárcel, y finalmente, gracias a esa filtración de la conversación entre Gers Manero y su subprocurador Ramos, que destapó la cloaca de la corrupción, en donde estaba incluso incluido el ministro Alberto Pérez Dayán, ¿verdad? Bueno, gracias a eso, la Suprema Corte no tuvo otra opción que dictar su sentencia conforme a estricto derecho. Pero la señora nunca manifestó que tenga la intención de presentar denuncias en contra de todos los que intervinieron en este procedimiento penal ilegal, en donde todos de alguna manera participaron para que se les sentenciara por una conducta que no estaba tipificada como delito, porque parece ser que sus abogados no le han informado que todos los funcionarios, desde los de Procuración de Justicia como los de Administración de Justicia, los de la Fiscalía General de la Ciudad de México y los del Poder Judicial de la Ciudad de México y los anteriores que hayan conocido del Poder Judicial de la Federación, no conozco el expediente, pero con lo poco que escuché, queda claro que han intervenido autoridades ministeriales de la Ciudad de México, autoridades judiciales de la Ciudad de México y autoridades judiciales seguramente del Poder Judicial de la Federación, porque quiero suponer que la Suprema Corte de Justicia entró revisando un amparo. Bueno, a lo mejor no conozco el expediente, pero si hubiera habido antes un tribunal federal respecto del cual su sentencia se quedó sin efectos con este amparo, esas autoridades también estarían involucradas de alguna manera en todas estas ilegalidades que se cometieron en contra de Alejandra Cuevas. Pues mire, Alejandra Cuevas y a sus abogados, yo les quiero informar que el proceder de todos estos servidores públicos ministeriales y judiciales es totalmente delictivo. Y quiero referirme brevemente a cuáles son las conductas que podrían atribuírseles y por los cuales podrían presentarse denuncias en contra de todos ellos.
Quiero mencionar que ahorita voy a hablar únicamente apoyándome en el Código Penal Federal, pero casi todos los códigos, más el de la Ciudad de México, casi son idénticos al Código Penal Federal. Como quiera, en otra entrega, en otro video, hablaremos específicamente del Código Penal para la Ciudad de México, ¿verdad? Para que quede claro el ilegal y presuntamente delictivo de todas las autoridades que intervinieron desde la presentación de la denuncia hasta antes de que se dictara la sentencia que concede el amparo liso y llano a la señora Alejandra Cuevas. El artículo 221 del Código Penal Federal dice que comete el delito de tráfico de influencia, fracción 3, el servidor público Alejandro Gertz Manero, que por sí o por interpósita persona indebidamente solicite o promueva cualquier resolución o la resolución de cualquier acto, materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público que produzca beneficios económicos para sí. Desde luego, la señora dice que todo este delito se le inventó exactamente para que Alejandro Gertz Manero se quedara con toda la herencia de su hermano que era pareja de la ahora por fin puesta en libertad Alejandra Cuevas. Todo este tinglado lo inventó Alejandro Gertz Manero para quedarse con la herencia de su hermano, incluso presionándolos para que renunciaran a la herencia, para que incluso ellos mismos se inculparan de otros delitos y los hijos también entraran a la cárcel. Y para eso desde luego tuvo que pedir la ayuda a quienes recepcionaron la denuncia, a quienes le dieron trámite, a los jueces que resolvieron a nivel local. Desde luego, si hubo una autoridad previa federal, un tribunal federal previo que conociera de algún juicio de amparo en contra de la resolución de la autoridad judicial local y que hayan confirmado esto, también ellos están cometiendo delitos, ¿verdad? Incluso el ministro Alberto Pérez Dayán, si estuvo en negociaciones con Alejandro Gertz Manero, que parece que sí, lo que se desprende de la comunicación telefónica entre Gertz Manero y su subprocurador Ramos, bueno, también Alberto Pérez Dayán pudo haber cometido un delito, ¿verdad? Entonces, y el hecho de que en la sentencia final haya aprobado el amparo lisa y llanamente, contradiciendo su proyecto de amparo para efectos, eso es prueba plena de que había alguna colusión con el procurador, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que un ministro que se supone que estudia un asunto antes de elaborar su proyecto cambie radicalmente de opinión? ¿Cambió espontáneamente o porque lo sorprendieron en la jugada? Habría que investigar. Yo viendo el expediente sabría qué hacer, ¿verdad? Pero bueno, aquí hay delitos porque Alejandro Gertz Manero por sí indebidamente solicitó ante la Fiscalía General de la Ciudad de México, ante el Poder Judicial de la Ciudad de México y parece ser que ante el Poder Judicial de la Federación, incluido el ministro Alberto Pérez Dayán, incluyó que dictaran una resolución o la realización de cualquier acto, materia de su empleo, cargo o comisión de otro servidor que produzca beneficios económicos para sí, y el beneficio económico para sí era efectivamente apoderarse de la herencia de su hermano, que parece ser que eso ya lo logró, porque él se quedó, hasta donde entiendo, con toda la herencia del hermano. Bien, otros delitos. Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos los siguientes, fracción sexta. Y aquí encontramos desde el que dictó, no sé, puede ser que ya haya una carpeta de investigación. Bueno, desde el que presentó la solicitud de audiencia inicial al juez de control, el juez de control que dictó el auto de vinculación y todos los jueces que intervinieron en el proceso, el que la sentenció como culpable, el que haya resuelto el primer amparo y desde luego probablemente como tentativa, por lo menos Alberto Pérez Dayán con su proyecto en donde solamente concedía el amparo para efectos
cuando la conducta de la señora no era constitutiva de ningún delito. Aquí dice pues que son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos los siguientes: dictar a sabiendas, y todos sabían que no había delito, una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley, Código Penal Federal, Código Penal que no contemplaba esa conducta como delito, o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio, o omitir dictar una resolución de trámite, de fondo o una sentencia definitiva ilícita dentro de los términos dispuestos en la ley. Fracción 7. Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño a Alejandra Cuevas o concedan a Alejandro Hertz Manero una ventaja indebida. 8. Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia. Maliciosamente parece ser que fue por la influencia que tiene Alejandro Hertz Manero. Entonces, retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia. Fracción 10. Detener a un individuo, Alejandra Cuevas, fuera de los casos señalados por la ley, no hay delito, o retenerlo por más tiempo del señalado en la Constitución. Fracción 20. Ordenar la aprehensión de un individuo, Alejandra Cuevas, por delito que no amerite pena privativa de libertad, con mayor razón cuando ni siquiera hay delito como ocurre en el presente caso. Fracción 30. Retener al imputado, Alejandra Cuevas, sin cumplir con los requisitos que establece la Constitución y las leyes respectivas, ya que fue retenida sin siquiera haber cometido un delito. ¿Qué prueba demuestra que no hay delito? ¿Qué prueba demuestra todas las ilegalidades? La que concedió el amparo lisa y llanamente. Ahí claramente se tiene que desglosar todas las ilegalidades que hicieron antes, y esa sentencia en donde se le concede el amparo lisa y llanamente es una de las pruebas que puede servir para que, como prueba en contra de todas estas personas deshonestas que en su calidad de servidores públicos participaron como cómplices en el daño que se le causó a Alejandra Cuevas. Algunas de estas conductas se sancionan con prisión de 3 a 8 años y de 30 a 1.100 días multa, y otras se sancionan con prisión de 4 a 10 años y de 100 a 150 días multa, ¿verdad? Encontramos también en el artículo 231 que se impondrá de 2 a 6 años de prisión, de 100 a 300 días multa y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena señalada anteriormente, para ejercer la profesión a los abogados cuando cometan alguno de los siguientes delitos. 1. Alegar a sabiendas hechos falsos. Y ese delito lo cometieron sin duda alguna, ¿verdad? Los empleados de la Fiscalía General de la República, que en las promociones que presentaron ante la autoridad judicial en todas las etapas del proceso, necesariamente alegaron hechos falsos cuya falsedad se demuestra con lo que se resolvió por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia en la resolución que concedió el amparo en forma lisa y llana a Alejandra Cuevas. El artículo 247 nos dice que se impondrá de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días multa al que, interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial, por ejemplo la Fiscalía, la autoridad ministerial, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad. Si Alejandro Hertz Manero, al formular su denuncia ante la Fiscalía General de la Ciudad de México, faltó a la verdad, que claro que faltó a la verdad, porque no había delito, y eso ya lo dijo en sentencia definitiva la Suprema Corte de Justicia, cometió este delito. ¿Y qué prueba de que cometió el delito? Su declaración, las actuaciones, todo, y la sentencia que dictó el Poder Judicial de la Federación. También 247 se impondrá de 4 a 8 años de prisión al que soborne a un testigo, a un perito, para que se produzca con falsedad en juicio
o los obligue o comprometa a ello, intimidándolos o de otro modo. Habrá que denunciar penalmente a los testigos, habrá que denunciar penalmente a los peritos porque se condujeron con falsedad, como lo veremos a continuación, ¿verdad? Y si en los interrogatorios se logra demostrar que fueron sobornados o intimidados por Alejandro Hertz Manera para que el testigo o el perito dijera falsedades, bueno, ahí ya tenemos un delito más que se le puede cargar a Alejandro Hertz Manero. Fracción cuarta. Al que con arreglo a derecho, con cualquier carácter, excepto el de testigo, sea examinado y faltare a la verdad en perjuicio de otro, afirmando un hecho falso. Todos aquellos que participaron en el procedimiento en las distintas etapas, sosteniendo, afirmando que la señora Alejandra Cuevas cometió el delito de homicidio por no darle la atención adecuada al hermano de Alejandro Hertz Manero, todos ellos incurrieron en falsedades y la prueba es la sentencia, ¿verdad? Entonces, pues, al que con arreglo a derecho, con cualquier carácter, excepto el de testigo, sea examinado y faltare a la verdad en perjuicio de otro, afirmando un hecho falso, a él se le aplicarán de 4 a 8 años de prisión. Vamos al artículo 247. Se impondrá de 5 a 12 años de prisión y de 300 a 500 días multa al que examinado por la autoridad judicial como testigo o perito. Aquí entran todos los testigos y peritos. Yo supongo que tuvo que haber peritajes médicos en donde el médico tuvo que concluir que el fallecimiento del hermano de Alejandro Hertz Manero se debió a falta de atención, a falta de cuidados, a falta de una atención médica adecuada. Entonces ha de haber periciales ahí y hay testigos falsos que declararon falsamente en contra de Alejandro Cuevas Manero. Pues en contra de todos estos testigos y peritos, incluso el tercero en discordia, todos en contra de todos ellos que hayan atribuido falsamente a Alejandra Cuevas un delito que no existe, todos ellos pueden ser denunciados. Y dice aquí la ley, repito, artículo 247 bis. Se impondrá de 5 a 12 años de prisión y de 300 a 500 días multa al que examinado por la autoridad judicial como testigo o perito faltare a la verdad sobre el hecho que se trata de averiguar o aspectos, calidades u otras circunstancias que sean relevantes para establecer el sentido de una opinión testimonial o de un dictamen pericial, ya sea afirmando, negando u ocultando maliciosamente la existencia de algún dato que pueda servir de prueba de la verdad o falsedad del hecho principal, o que aumente o disminuya su gravedad, o que sirva para establecer la naturaleza o particularidades de orden técnico-científico que importen para que la autoridad pronuncie resolución sobre la materia cuestionada en el asunto donde el testimonio o la opinión pericial se viertan. Definitivamente todos los testigos y todos los peritos que participaron desde que se presentó la denuncia hasta antes de que se dictara la resolución de la Suprema Corte concediendo el amparo, lisa y llanamente, todos esos testigos y peritos incurrieron en falsedades, incurrieron en este delito y procede que penalmente se les denuncie por la comisión de este delito previsto en el artículo 247 bis, que contempla sanción aplicable de 5 a 12 años de prisión y de 300 a 500 días multa. Luego el artículo 248 bis dice que al que con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad simule en su contra la existencia de pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad, se le impondrá prisión de 2 a 6 años y de 100 a 300 días. Esto es aplicable a Alejandro Hertz Manero. Si Alejandro Hertz Manero, con el propósito de inculpar a Alejandra Cuevas como responsable de un delito que ni siquiera existe, ante la autoridad simuló en su contra la existencia de pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad,
debe imponérsele de 2 a 6 años de prisión y de 100 a 300 días multa. Desde luego, este análisis lo hemos hecho con base en el Código Penal Federal, pero en un video posterior analizaremos todo esto a la luz del Código Penal de la Ciudad de México. Desafortunadamente, no únicamente el fiscal general de la República, sino también su procurador o Ramos son gente ignorante. Esto yo lo decía desde el año de 2000, cuando publiqué este libro que se llama Nueva Responsabilidad Fiscal Penal 2000, porque efectivamente mucho agente del Ministerio Público, mucho juez y secretario penales que todos los días están en la materia penal formulando acusaciones, llevando procesos penales, dictando sentencias, no conocen la materia penal, desafortunadamente. Y esto yo lo decía, y Alejandro Gertz Manero es una prueba de ello. Y también Alberto Pérez Dayán, que como si no hay delito, se atrevió a formular un proyecto en donde el amparo era para efectos cuando no hay delito. ¿Qué clase de ministros tenemos en la Suprema Corte? Bien, yo escribo en este libro: esta lamentable situación no se presenta solo en la materia fiscal penal, sino en todas las ramas del derecho, donde con frecuencia los jueces y magistrados que dictan sentencias, aplicando el derecho al caso concreto, desconocen la rama del derecho sobre la que dictan sus fallas, dándose el absurdo de que las partes del litigio están a merced de alguien que sabe menos que ellos. Por ejemplo, en 1997, un ex juez de distrito de Cuernavaca, Morelos, que fue denunciado por la posible comisión del delito contra la administración de justicia cometido por servidores públicos, previsto en el artículo 225, fracción sexta, del antes Código Penal del Distrito Federal, actual Código Penal Federal, ese ex juez narró que a las 10 horas de determinado día, su esposa le comentó que afuera de la casa de su suegra se encontraban algunas personas que tenían apariencia de ser policías, por lo que a las 17 horas ese día, el ex juez se trasladó a la casa de un abogado. ¿Para qué? Para saber qué se podía hacer, mismo que le recomendó al ex juez que no fuera a su casa ni al domicilio de su suegra, precisando el ex juez que actuó como cualquier ciudadano que ve amenazada su libertad e integridad física, como consta en el artículo de Julio Aranda, artículo titulado Amparado Roberto Caletti desafía, puedo volver a ser juez, visible en la página 27 del Semanario de Información y Análisis Proceso, número 1099, de 23 de noviembre de 1997. Nótese cómo un ex juez, entre cuyas labores cotidianas se encontraban las de librar órdenes de aprehensión, tomar declaraciones preparatorias, dictar autos de formal prisión, instruir procesos y sentenciar a los inculpados, cuando este ex juez enfrentó un problema penal personal, en lugar de conducirse como abogado experto en cuestiones legales, actuó como cualquier ciudadano, y por ello lo primero que hizo fue ir a ver a un abogado para saber qué se podía hacer. ¿Cómo es posible que alguien que no sabe qué hacer en un problema penal personal sea quien imparta justicia, dirima controversias, resuelva juicios y aplique el derecho al caso concreto? ¿Acaso junto con el nombramiento de juez se entregan también los conocimientos jurídicos para desempeñar tal cargo? ¿En manos de quienes estamos los particulares que, ilusionados y confiados,
acudimos a nuestros juzgados y tribunales en demanda de justicia. ¿Será por eso que se dice que la justicia es ciega? Lo más grave es que, no obstante que dicho ex juez confesó que ante su problema penal personal actuó como cualquier ciudadano y que por eso se trasladó a la casa de un abogado para saber qué se podía hacer, reconociendo que carece de los conocimientos jurídicos necesarios para enfrentar y resolver un problema penal personal, eso sí, con seguridad envidiable sostuvo que tiene posibilidades de ser juez nuevamente. Claro, si así lo decide el Consejo de la Judicatura, lo que también consta en el artículo que se comenta. Queda claro cómo licenciados en Derecho, que carecen de los conocimientos jurídicos indispensables para desempeñarse con éxito como abogados postulantes o litigantes, se desempeñan con tranquilidad durante toda su vida como jueces y magistrados. Lo que es posible, ya que como litigantes hay que entregar buenos resultados a los clientes y cualquier error u omisión puede dar lugar a responsabilidades legales y penales, mientras que como juzgadores hagan bien o mal su trabajo, ninguna sanción administrativa o penal se les aplica, aún demostrándoseles que sus acuerdos, resoluciones o sentencias son ilícitas, pues siempre se escudarán en los pretextos de que el derecho está sujeto a varias interpretaciones, incluso contradictorias entre sí, que como humanos se pueden equivocar en la aplicación del derecho, y que si sus acuerdos, resoluciones y sentencias son ilícitas, pues el afectado puede hacer valer en su contra los medios de defensa que las leyes le conceden, como lo manifestó el referido ex juez al sostener que si alguien se molestó por aplicar la ley, pues tiene muchos recursos para rebatir mis decisiones, como consta en el artículo mencionado. Sin duda alguna, y a las pruebas me remito, es más difícil ser litigante que juzgador, pues para ser litigante exitoso y conservar a los clientes hay que conocer el derecho y dar buenos resultados, lo que no es indispensable para ser juez y conservar el cargo, o para ser fiscal general de la República, ministro de la Suprema Corte como Alberto Pérez Dayán y conservar el cargo. Aunque no sepan nada, ellos siguen en el cargo, y si no se actúa penalmente en contra de ellos, júrenlo que seguirán en el cargo indefinidamente hasta que se les jubile por edad. Bien, estimados amigos, estimados abogados, colegas, es importante que todos nosotros conozcamos cuáles son los delitos en que incurren las autoridades, porque cotidianamente, en todos los niveles, locales y federales, todos los días las autoridades cometen delitos en perjuicio de los particulares. No nos enseñaron los delitos que cometen las autoridades en la licenciatura, tampoco en la maestría, tampoco en el doctorado. Tenemos que investigarlo, ser autodidactas, pero es importante conocer en qué conductas delictivas incurren los servidores públicos para denunciarlos y poner un dique, y que ya no sigan abusando cotidianamente de los contribuyentes. Este caso de Alejandra Cuevas se difunde porque el abusador es el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Pero ¿cuántas Alejandras Cuevas no habrá en el país? ¿Cuántos mexicanos no están siendo víctimas de atropellos similares por otros servidores públicos idénticos a Gertz Manero, con poca calidad humana, deshonestos y además ignorantes del derecho? Los abogados podemos influir en el cambio de esta situación lamentable si nos preparamos adecuadamente. Bien, estimados amigos, nos vemos en un próximo video para hablar de este mismo tema.
pero ahora sí ya a la luz del Código Penal de la Ciudad de México. Y no le tengo miedo a Alejandro Gertz Manero. Aquí la señora dice que, suponiendo que se saliera de la Fiscalía General de la República, es una persona multimillonaria, ¿verdad? Con muchas influencias. Y sí, así es, pero yo no le tengo miedo. Si siendo presidentes en sus sexenios me enfrenté abiertamente a Carlos Salinas de Gortari, a Ernesto Zedillo Ponce de León, a Vicente Fox Quesada, a Felipe Calderón Hinojosa, a Enrique Peña Nieto, y ahora lo hago frontalmente con López Obrador, a quienes incluso antes, cuando era candidato, lo denuncié penalmente, que son presidentes de la República, pues menos le voy a tener miedo a un simple fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, porque, como siempre lo he dicho, miedo solo a Dios. No tengo miedo a ninguno de mis semejantes, no importándome su número, su poder, su dinero, ni sus malos sentimientos. Bien, estimados amigos, pues este caso es ilustrativo de lo que nos puede pasar a todos y de cuánta necesidad hay de que los abogados conozcamos los delitos en que incurren las autoridades, incluidas las de la Fiscalía General de la República y los jueces, magistrados y ministros. Muy bien, estimados amigos, sean muy felices.